Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos y bienvenidos una vez más a un té con Roché. En este caso les traigo dos historias muy impactantes las dos. Son de dos investigadores paranormales por los cuales estoy trabajando y me están ayudando mucho. Javier y Álvaro, que desde ya les mando un saludo y les agradezco por todo el aporte que me dieron con sus historias y por todo el apoyo que me están dando en este proyecto. Así que sin más que decir, mis redes sociales las van a tener abajo apareciendo en pantalla en este momento y al final del video. Comencemos con nuestra primera historia llamada Esta es mi casa. En esta primera historia vamos a hablar de Javier, un investigador paranormal que reside en Canelones, más precisamente en el barrio Neptunia, hace ya algunos años con su pareja, en una casa, la cual consta de un comedor, 3 dormitorios y 2 baños, el cual uno de esos dormitorios utiliza para colocar todo lo que es su material de trabajo para sus investigaciones paranormales y tiene su estudio en donde realiza todas sus ediciones y revisa los materiales de grabación. Él recuerda la mudanza como un día muy caluroso, un día de verano. Fue un 22 de diciembre. Estaban desempacando normalmente. En determinado momento, justamente la puerta de la habitación que él eligió para alojar todos sus instrumentos y sus elementos de investigación paranormal se cierra abruptamente sin ningún tipo de motivo. No había ninguna corriente, no había nada que estuviera propiciando que ese suceso tuviera lugar. En ese momento él no le dio mucha importancia. De hecho, su concuñado, que estaba en ese momento con ellos, se rió de la situación y lo bromeó diciéndole que allí había algo ya entrando en esa casa. Él bromeó un poco con él y siguieron desempacando con normalidad. Así pasaron los días y las cosas no terminaron ahí. De hecho, ese fue el comienzo. Con el paso de los días, Javier comenzó a notar cómo las luces del comedor tintineaban. Él nos cuenta que tenía unas cuantas bombitas, las cuales estaban conectadas a una sola llave que las encendía y las apagaba. En determinado momento, cuando éstas empezaban a tintinear de la nada, él, buscándole la lógica, simplemente pensó que tal vez alguna de las lamparitas estaban, no sé, por romperse, flojas, o estaban sufriendo algún desperfecto, por lo que no le dio mucha importancia. Pero le llamaba la atención que este suceso solo tenía lugar cuando él se encontraba solo en su casa. Para demostrar que esto efectivamente así sucedía, vamos a adjuntar pruebas audiovisuales que verán a continuación de que este hecho sí tenía lugar en esa casa. Vamos con la otra pregunta. ¿Podrías apagar alguna de las lámparas que está ahí arriba? Si te lo pido. Gracias. Los días pasaron y no solo tuvo lugar esta actividad, sino que él nos cuenta que un día se encontraba en la cocina haciendo algunas tareas y su pareja se encontraba en el dormitorio de la casa donde ellos compartían. En eso, su pareja le comenta que se va a bañar en breves y él le dice que bueno, que está bien. Pasa algún rato, todo normal, y de repente siente un ruido tremendo en el baño, como si alguien se hubiera caído y se hubiera dado un golpe tremendo. Él, asustado, porque asocia automáticamente de que su pareja se había accidentado, grita y pregunta por su pareja, a ver si estaba bien. Nadie le contesta, así que decide acercarse. Cuando se está acercando al baño, su pareja sale de la habitación y le pregunta a él si está bien. Y él le dice que sí, que él no estaba en el baño. Ambos se acercan a la habitación del baño y cuando la abren, allí no había nadie. Es a raíz de este suceso que Javier decide tomar algunos días de la semana para, junto con su equipo, tomar una investigación en su propia casa. Es así que coloca todas sus herramientas a su disposición y despliega en la casa detectores de sonido, detectores de movimiento y detectores de campo electromagnético, e incluso una radio que hacía
barridos de frecuencia de sonido para poder documentar qué pasaba y si lograba captar alguna evidencia de alguna actividad. Y efectivamente lo pudo lograr. Nos cuenta que tuvo respuestas inteligentes de las emisoras. Cuando transcribió todo su material, él, durante estas sesiones, claramente hizo preguntas. Preguntó nombres y les dijeron nombres. Preguntó si había efectivamente identidades y les dijeron que sí. Preguntó hasta los sexos de las personas y les contestaron que eran una mujer y un hombre. Así que él, sorprendido, guardó toda esta evidencia y decidió dejarla para más adelante porque tenía una investigación en el interior del país con su equipo que debía realizar con urgencia. Durante los siguientes días se preparó para esa investigación y decidió emprender su viaje. A la mañana siguiente se levanta, sale con sus valijas y sus cosas y mientras que va acercándose a su vehículo ve al dueño de la casa que él alquilaba. Cuando esta persona lo ve y le ve el logo de la remera, se acerca y le pregunta de qué se trata, en qué consiste. Él le comenta un poco de qué va su proyecto, a qué se dedican, de qué se trata. Y cuando Javier termina de contarle, lo primero que hace el dueño de la propiedad es consultarle si de casualidad él no había sentido nada en la casa, si no había sucedido nada. Javier, por respeto, en el momento le dijo que no, aún ya teniendo evidencia clara de que sí había actividad en la casa y sí habían presencias. Pero, como era información bastante delicada, prefirió guardarla y no revelarle que sí estaba viviendo cosas. Le preguntaba por qué él en realidad, antes de alquilar esa casa, iba todos los días a ventilarla, abrir las ventanas, airear la propiedad y sobre todo hablar con su hija, quien había fallecido en esa casa. Cuando Javier escuchó esto, empezó a atar cabos, porque no solo que la hija había fallecido en esa casa, sino que había fallecido en el baño, de un golpe severo debido a un ataque del corazón que sufrió. Entonces Javier entendió que la presencia femenina que estaba en esa casa era la hija de este señor. Es a raíz de esto que Javier le pregunta el nombre de la muchacha al señor, y cuando éste le contesta, coincide con el nombre que le habían dado las psicofonías. Javier entonces sigue hablando un poco más con él y le pregunta si no podía hacer una investigación. Le pidió autorización formalmente para hacer una investigación en la propiedad porque quería saber un poco más a fondo qué pasaba en esa propiedad. Y este le dijo que sí. De hecho, le dijo si podía averiguar algo más. Porque antes de que él fuera dueño de esa propiedad y antes de que su hija viviera allí también, vivía su hermano, o sea, el tío de esta chica, quien también había fallecido por problemas de alcohol y salud mental y demás. Y se dice que cuando ellos se mudaron a esa casa, luego de que el dueño de la casa como tal falleciera, la hija le comentaba a su papá que todo el tiempo sentía a su tío en la casa. Lo sentía muy presente, pero que más que nada lo sentía presente a la barbacoa. Es así que bueno, a terminar la charla, Javier se va, pero se queda pensando en que a la vuelta esto será el primer asunto que tomará. Regresa, pone manos a la obra y se dirige a la barbacoa a desplegar nuevamente todo su material. Recaba las pruebas, pone sus equipos de sonido y cuando va a su estudio y comienza a revelar los resultados de las psicofonías, de las grabaciones y de todos sus detectores, logra dilucidar una voz leve que le dice quién es, le da su nombre, se identifica como una energía masculina y le dice que él era el dueño de esa casa. Es así que Javier le hace la pregunta crucial, y es ¿por qué seguís aquí? A lo que esta entidad le responde, porque esta es mi casa. Es así como Javier entendió que no solo vivía con una entidad, sino que a falta de una habían dos. Y, mejor aún, eran familiares. Y que por esto, el vínculo que ellos tuvieron en vida y todo lo que esa casa significaba para ellos, no iban a irse jamás de allí. Nos cuenta que al día de hoy él sigue viviendo sucesos paranormales, como por ejemplo lo de las luces, es lo más común, algunos ruidos a veces, pero que él ya se acostumbró, porque ellos seguirán allí y nos acompañarán a través de las sombras mientras nosotros pasamos a nuestra siguiente historia.
Pasando a nuestra siguiente historia, este es el testimonio de Álvaro, quien es un investigador paranormal chileno que actualmente reside en España y tiene un equipo de investigación paranormal con quienes hacen muchos trabajos también de investigación que están increíblemente bien hechos, que también voy a dejar sus redes acá abajo para que lo puedan seguir y ver un poquito más su material. Pero antes de pasar por esos temas, vamos a contar su historia. Esta historia se remonta al año 2020, cuando Álvaro aún vivía en Chile y tenía a su familia cerca. Tenía a sus papás y a su hermano, aunque él vivía por su parte. Nos cuenta que un día se reúne con su papá en la casa de sus padres y su padre se acerca en un momento y le pide por favor si no le puede entregar una caja de herramientas a su hermano por él, ya que él no iba a poder. Álvaro, extrañado, lo mira y le dice que por qué no se la entrega a él, ya que la hizo especialmente para su hermano. Pero su papá insiste en que se la entregue él. Así que este acepta sin más y se la entrega. Pasan los días, nada típico sucedía, solamente hay algo para destacar, que es que el papá de Álvaro en ese entonces estaba pasando por una situación de salud bastante compleja, porque estaba en una situación de metástasis por la cual estaba siendo tratado y le estaban realizando muchos estudios. Pasan los días, llegamos al 16 de mayo para ser exactos, y el padre de Álvaro se acerca a él en una reunión que tienen y le da un fuerte abrazo y le dice que se cuide y que sea muy feliz. Álvaro lo miró, desconcertado, pero le devolvió la muestra de afecto a su papá y entendió que bueno, que por su enfermedad podía tener algunos días en los que se sintiera más animado o menos animado. Así que lo dejó pasar y claramente siguió todo con normalidad. Los días pasaron, para ser exactos 2 días más, y llegó el 18 de mayo, cuando su papá tenía que ir a la clínica a hacerse unos estudios rutinarios. Es así cuando se contacta con Álvaro y le dice que no va a poder ayudarlo con un trabajo de soldaje que tenían que hacer juntos. Pero no era que no lo podía ayudar, le dijo directamente que no iba a poder ayudar a terminarlo. Y Álvaro se sintió un poco extraño con esto, porque él dijo, pero papá en realidad entra justamente el 18 de mayo a la clínica y el 19 debía de volver a su hogar. Así que no entendía el por qué no podría terminar el trabajo con él. Pero entendió que bueno, la situación no meritaba reclamos, así que no dijo nada al respecto. Llega el 18 de mayo, su papá se va, se interna a la clínica, le ponen un catéter para el tema de la metástasis. Llega el 20 de mayo y con este día llegan 2 acontecimientos muy importantes. Uno, el retorno del papá de Álvaro a su hogar, y el otro, una serie de sucesos paranormales en el estudio de Álvaro esa noche cuando hizo un directo con su colega para hablar de temas paranormales y recabar un poco más de información sobre algunas actividades e investigaciones que habían estado haciendo. Todo iba con normalidad esa noche, pero nos cuenta que aproximadamente a las 4 de la mañana comienzan a suceder algunas cosas un tanto extrañas, como por ejemplo algunos ruidos atípicos en su casa, susurros y cosas que no entendía. Entonces es cuando con su colega deciden empezar a grabar todo lo que estaba sucediendo, con obviamente los equipos que tenían a su disposición. Es cuando su colega le comenta a Álvaro, que ya tiene las psicofonías prontas para enviarle, que el suceso paranormal más fuerte tiene lugar en ese momento. Resulta que Álvaro, en la estantería de su estudio, tenía un peluche de su sobrina, y el peluche estaba colocado de una manera que era bastante difícil de sacar, por lo que retirarlo del lugar era una maniobra bastante compleja. Pero en ese mismo instante, el peluche sale despedido de la estantería e impacta sobre Álvaro. Él se queda atónito, no sabe qué hacer. Así que con su colega deciden dejar todo en ese momento, desconectarse del vivo y no tocar más el tema. Porque quieras o no, pues sentían como que estaban incitando a que lo que fuera que estuviera acechándolos se incrementara y los hostigara aún más. Es así que al día siguiente Álvaro recibe una llamada de su hermano y le comenta que lo necesitan de manera urgente a la casa de sus padres porque su papá está bastante débil y la verdad es que estaba teniendo problemas también con su mamá. Rápidamente Álvaro se cambia, se apronta y se dirige a la casa de sus padres. Cuando llega se encuentra con que su padre estaba teniendo comportamientos bastante atípicos. Me comenta en primer lugar que su papá era mucho de agradecerle siempre a su mamá cuando hacían el almuerzo y ese día no lo había hecho, y también le hacía comentarios bastante cuestionables como por ejemplo que se iba a quedar viuda. Es así como
Cuando esto estaba sucediendo, Álvaro y su hermano se encontraban en el living y escuchan cómo los rezongos de su papá y su mamá seguían y se cortan en un momento por un estruendoso golpe. Entonces se asoman y su papá se había caído, había quedado totalmente desvanecido en el suelo. Álvaro se acerca, lo toma e intenta reanimarlo, pero no había nada que pudiera hacer. Su papá había fallecido en ese mismo momento. Es así como pasan los días y claramente toda la familia estaba en un gran duelo, inclusive Álvaro. Pero él no podía parar de pensar en cómo se habían dado todas las cosas y sobre todo recuerda que nunca llegó a escuchar las psicofonías que su colega le había mandado. Así que se encerró en su estudio y se predispuso a escucharlas, sin saber que lo que iba a encontrar iba a ser más espeluznante de lo que él podía imaginar. Lina dijo. Carolina, po. Lina dijo. Carolina, po. Lina dijo. Carolina, po. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Unos zapatos negros. Unos zapatos negros. Unos zapatos negros. Al día de hoy Álvaro nos cuenta que siguen pasando cosas en su actual domicilio en España, de índole paranormal que él asocia mucho a su papá, en especial porque suceden las fechas en las que su papá falleció, que son en el mes 5 de cada año. Como por ejemplo, que se abren puertas, se escuchan sonidos, se escuchan voces, e inclusive que el aroma de su papá aparece de la mismísima nada por toda la casa. Esto nos demuestra que claramente nosotros podemos dejar nuestro cuerpo, pero nuestra esencia y alma pueden quedar anclados en este plano, acompañándonos y guiándonos a través de todo este mundo para que sigamos con un té con Roché. Bueno, y hasta acá llegamos con este video, con estas historias increíbles e impactantes las dos. Les quiero agradecer tanto a Álvaro como a Javier por estas historias, por haber compartido conmigo sus vivencias, las cuales son muy fuertes, y sobre todo por las pruebas. Porque bueno, son claramente vivencias verídicas y reales que les han sucedido, y gracias a personas como ellos podemos entender que el mundo paranormal convive con y entre nosotros. Y por último, no se olviden, si les gustó el video, claramente darle me gusta, manitos arriba, suscribirse, hacer sonar mucho la campanita para que cada vez que Roger se siente de este lado a contarles historias del mundo paranormal, ustedes puedan acceder a ellas y nos acompañen siempre en nuestros siguientes té. Dulces pesadillas y mucho té.